Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy continuaremos con la serie de vídeos que estamos haciendo de preguntas y respuestas sobre la certificación de Azure DP203 Azure Data Engineer Associate. A continuación veremos 10 preguntas a las cuales daremos solución justificando su respuesta. Pregunta número 61. Está diseñando una solución de análisis estadístico que usará funciones de Python propietarias personalizadas en datos casi en tiempo real de Azure Events Hub. Debe recomendar qué servicio de Azure usar para realizar el análisis estadístico. La solución debe minimizar la latencia. ¿Qué debería recomendar? ¿Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, Azure Stream Analytics o Azure SQL Database? Pues efectivamente, la respuesta correcta es Azure Streams Analytics. Pregunta número 62. Tiene un almacén de datos empresarial en Azure Synapse Analytics que contiene una tabla denominada Facts Online Sales. La tabla contiene datos desde principios de 2009 hasta finales de 2012. Debe mejorar el rendimiento de las consultas en Fact Online Sales mediante el uso de particiones de tabla. La solución debe cumplir con los siguientes requisitos: crear 4 particiones según la fecha del pedido, asegurarse de que cada partición contenga todos los pedidos realizados durante un año. ¿Cómo debe completar el comando Transact SQL? Pues efectivamente las respuestas correctas son right y en la segunda pregunta la respuesta 2. Pregunta número 63. Debe implementar una dimensión de cambio lento, SCD, de tipo 3 para los datos de categorías de productos en un grupo de SQL dedicado de Azure Synapse Analytics. Tiene una tabla que se creó mediante la siguiente instrucción Transact SQL. ¿Qué 2 columnas deberías agregar a la tabla? Pues efectivamente las respuestas correctas son la B y la E. Una SCD de tipo 3 admite el almacenamiento de 2 versiones de un miembro de dimensión como columnas separadas. La tabla incluye una columna por el valor actual de un miembro más el valor original o anterior del miembro. Entonces el tipo 3 usa una columna adicional para rastrear una instancia clave del historial, en lugar de almacenar filas adicionales para rastrear cada cambio como una SCD tipo 2. Este tipo de seguimiento se puede usar para 1 o 2 columnas según la tabla de dimensiones. No es común usarlo para muchos miembros de la misma tabla. A menudo se usa en combinación con miembros tipo 1 o tipo 2. Pregunta número 64. Está diseñando una solución de Azure Stream Analytics que analizará los datos de Twitter. Debe contar los tweets en cada ventana de 10 segundos. La solución debe garantizar que cada tweet se cuente solo una vez. La solución propuesta es usar una ventana de saltos que usa un tamaño de salto de 10 segundos y un tamaño de ventana de 10 segundos. ¿Cumpliría esto con los objetivos? Pues la respuesta correcta es la B, no. En su lugar, utiliza una ventana giratoria. Las ventanas giratorias son una serie de intervalos de tiempos contiguos, no superpuestos y de tamaño fijo. Pregunta número 65. El enunciado es igual al de la pregunta número 64, solo que la solución propuesta en este caso será diferente. Aquí nos indican que uses una ventana de saltos que usa un tamaño de salto de 10 segundos y un tamaño de ventana de 10 segundos. ¿Cumpliría esto con el objetivo? Pues la respuesta, al igual que la anterior, sigue siendo la misma, no. En su lugar, deberías utilizar una ventana giratoria, como hemos explicado anteriormente, ya que las ventanas giratorias son una serie de intervalos de tiempos contiguos, no superpuestos y de tamaño fijo. Pregunta número 66. Está creando un trabajo de Azure Stream Analytics para identificar cuánto tiempo pasa un usuario interactuando con una característica en una página web. El trabajo recibe eventos basados en las acciones del usuario en la página web.
Cada fila de datos representa un evento. Cada evento tiene un tipo de inicio o final. Debe calcular la duración entre los eventos de inicio y finalización. ¿Cómo debes completar esta consulta? Pues efectivamente las respuestas correctas son datadiff y last. Datadiff es una función que devuelve el recuento de los límites de parte de fecha específico cruzando entre la fecha de inicio y la fecha de finalización específicas. Mientras que last es una función que se puede utilizar para recuperar el último evento dentro de una condición específica. En este ejemplo, la condición es un evento de tipo inicio particionado de búsqueda por partición de usuario y característica. De esta forma, cada usuario y función se trata de formar independientemente al buscar el evento de inicio. Pregunta número 67. Está creando un flujo de datos de Azure Data Factory que recopilará datos de un archivo CSV, convertirá columnas en tipos de datos específicos e insertará los datos en una tabla en un grupo SQL dedicado de Azure Synapse Analytics. El archivo CSV contiene 3 columnas denominadas nombre de usuario, comentario y fecha. El flujo de datos ya contiene lo siguiente: una transformación de origen, una transformación de columna derivada para establecer los tipos de datos apropiados, una transformación de sumidero para aterrizar los datos en el grupo, y todas las filas válidas deben inscribirse en la tabla de destino. Los errores del truncamiento en la columna de comentarios deben evitarse de manera proactiva y todas las filas que contengan valores de comentario que causen errores de truncamiento al insertar deben inscribirse en un archivo en el almacén de blobs. ¿Cuáles son las 2 acciones que deberías llevar a cabo? Pues las respuestas correctas son la A y la B. Pregunta número 68. Debe crear una canalización de Azure Data Factory para procesar los datos de los siguientes 3 departamentos de su empresa: comercio electrónico, venta minorista y venta al por mayor. La solución debe garantizar que los datos también se puedan procesar para toda la empresa. ¿Cómo debe completar el script de flujo de datos del Data Factory? Pues efectivamente, las respuestas correctas serían depth igual a e-commerce, depth igual a retail y depth igual a wholesales. Disjoin false y e-commerce, retail, wholesales y all. La transformación de división condicional enruta las filas de datos a diferentes flujos en función de las condiciones coincidentes. La transformación de división condicional es similar a una estructura de decisión case en un lenguaje de programación. Esta transformación también evalúa las expresiones y en función de los resultados dirige las filas de datos al flujo especificado. Pregunta número 69. Tiene una cuenta de Azure Data Lake Storage Generación 2 que contiene un archivo JSON para clientes. El archivo contiene 2 atributos llamados firstName y lastName. Debes copiar los datos del archivo JSON en una tabla de Azure Synapse Analytics mediante Azure Databricks. Se debe crear una nueva columna que concatene los valores firstNames y lastName. Has de crear también los siguientes componentes: una tabla de destino en Azure Synapse, un contenedor de almacenamiento Azure Blob y un director de servicio. ¿Qué 5 acciones debes realizar en secuencia? Pues efectivamente, las respuestas correctas son read the file into a data frame, perform transformations on the file, specify a temperature folder to stage the data, write the results to data lake storage y drop the data frame. El primer cuadro es leer el archivo en un framework. Puede cargar los archivos JSON como un framework en Azure Databricks. El siguiente cuadrado, realizar la transformación en un framework. Tercer cuadrado, especificar una carpeta temporal para organizar los datos específicamente para usar al mover entre Azure Databricks y Azure Synapse dichos datos. El cuarto cuadro dice que escriba los resultados en una tabla en Azure Synapse, carga el framework de transformación de datos en Azure Synapse y utilice el conector de Azure Synapse para Azure Databricks, con el que cargar directamente un framework como una tabla en Azure Synapse. Y el último es soltar el framework, limpiar recursos,
puedes terminar el clúster en el área de trabajos de Azure Databricks. Selecciona clústeres a la izquierda para que el clúster finalice en acciones, señala los puntos suspensivos y selecciona el icono terminar. Pregunta número 70 y última de este vídeo. Cree una canalización de Azure Data Factory para mover datos de un contenedor de Azure Data Lake Storage Generación 2 a una base de datos en un Azure Synapse Analytics dedicado de grupo de SQL. Los datos del contenedor se almacenan en la siguiente estructura de carpetas. Debe configurar un trigger de canalización para cumplir con los siguientes requisitos. Se deben cargar los datos existentes, los datos deben cargarse cada 30 minutos, los datos de llegada tardía de hasta 2 minutos deben incluirse en la carga para la hora a la que deberían haber llegado los datos. ¿Cómo debe configurar el trigger de canalización? Pues efectivamente, las respuestas correctas son Tumbling Windows y Recurrence 30 Minutes, Start Time, Delay 2 Minutes. Tumbling Windows o ventanas giratorias nos permiten utilizar el parámetro delay. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te está siendo útil esta serie de preguntas y respuestas, por favor dímelo en los comentarios para que siga haciéndolos. También te agradecería que te suscribieras al canal y si no lo has hecho ya, que le des a like a este vídeo. Muchas gracias.